Bien, lo que dice la imagen es que Clemente de Roma fue obispo, o sea, papa de Roma entre el 88 y el 97. Bien, esto es cierto hasta cierto grado, ya que si bien es cierto que existió Clemente, pero realmente no fue obispo. Hay más evidencia a que en Roma era dirigida por un colegio presbiterial que un obispo, y hay prueba de ello. Y uno de los padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, escribe cartas a varias iglesias, entre ellas Éfeso, Traianos, Magnesianos y los romanos. Y resulta que en 3 de esas cartas saluda al obispo o habla del obispo. En la carta a los Efesios dice, voy a leer la parte verde, que es donde es mencionado el obispo por nombre. Siendo así, en el nombre de Dios, os he recibido a todos vosotros, en la persona de Onísimo, o sea, Onísimo, que era el obispo que estaba encargado de la iglesia de Éfeso en ese momento. Y continúa, cuyo amor sobrepasa toda expresión y que es además vuestro obispo. Menciona al obispo que es Onésimo. Bien, a la carta a los magnesianos en el capítulo 2 continúa. Vuelve a mencionar el nombre del obispo que está en ese momento. Dice, por cuanto pues me fue permitido el veros en la persona de Damas, vuestro piadoso obispo, y vuestros dignos presbíteros Vasos y Apolonio, y mi consiervo diácono Socio. Damas era el obispo que en ese momento estaba a cargo de la iglesia de los magnesianos. También tenemos la carta a los traianos y también nombra lo que es el obispo que está encargado de esa sede. Escuchen. He sabido que tenéis una mente intachable y sois firmes en la paciencia, no como hábito, sino por naturaleza. Según me ha informado Polibio, vuestro obispo. Ok, les he leído fragmentos de las tres cartas de Ignacio de Antioquía, y en todas las 3 cartas siempre menciona el nombre del obispo. Bien, ahora vamos a la carta que le escribió a los romanos. La leí completa y en ningún momento menciona que hay un obispo en esa sede. Al contrario, se refiere a todos, que quiere saludarlos a todos, o sea, que quiere conocerlos a todos. Dice, por cuanto, como respuesta de mi oración a Dios, se me ha sido concedido ver vuestro rostro piadoso, de modo que he obtenido aún más de lo que había pedido, porque llevando cadenas en Cristo Jesús espero saludaros. O sea, en todas las 3 cartas anteriores mencionó a obispo, el nombre del obispo que se encontraba a cargo de la iglesia en ese momento. Como dije al inicio, no hay evidencia que en Roma en el primer siglo hubiera un obispado, sino que eso se llevó o se desarrolló hasta mediados del siglo II. Y tenemos varios eruditos católicos que confirman lo que estoy diciendo. Tenemos a Eamon Duffy con su libro Historia de los Papas. En la página 23 dice, todo indica que no hubo un solo obispo en Roma durante casi un siglo después de la muerte de los apóstoles. O sea, prácticamente los apóstoles mueren y lo que es Roma no tuvo un obispo hasta mediados del siglo II. Han Kung, en su libro La Iglesia Católica, lo confirma, o mejor dicho, da a entender lo que acabo de decir. Dice, la primera relación de obispo de Ireneo de Lyon, padre de la iglesia del siglo II, según el cual Pedro y Pablo transfirieron el ministerio de episcopos a un tal Linus. Mucha gente dice que Linus fue el segundo papa después de Pedro, pero no hay evidencia de tal cosa. No existió tal Linux. Hans Kuhn continúa diciendo, es una falsificación del siglo II. Solo puede demostrarse un episcopado monárquico en Roma hasta partir de la mitad del segundo siglo, con el obispo Aniceto. Entonces, prácticamente en Roma no había obispado monárquico como en las otras iglesias.
Entonces, ¿cómo se puede decir que hay una línea o hay una lista de papas ininterrumpida si la evidencia histórica nos brinda otra cosa, nos dice otra cosa? Entonces, es como una contradicción, o mejor dicho, es una contradicción. También tenemos a Richard Ryan, que continúa afirmando todo lo que vengo diciendo anteriormente, y dice: no existía en Roma en ese momento y tampoco hubo un colegio cardenalicio encargado de la elección de un nuevo papa. O sea, prácticamente, como vengo diciendo anteriormente, en Roma no existía tal cosa, no existía un obispado monárquico. Entonces, ¿cómo se puede afirmar algo que no es comprobable, algo que no se puede comprobar? Entonces, con esta pequeña exposición he dado pruebas históricas y también he demostrado de que no existía un papado o ni siquiera un obispado monárquico en Roma, sino hasta mediados del siglo II, y que también eruditos católicos o teólogos católicos lo afirman. Solo puse como 4, pero hay varios. También está Raymond Brown, Francis Suleiman, que también hablan de lo mismo y dicen lo mismo, que no existió un obispado monárquico en Roma hasta finales o a mediados del siglo II. Entonces, decir que hay una lista ininterrumpida de papas es una falacia de pretensión de principio y no puede ser comprobada. Bendiciones.